Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la clase de Leyes sobre la Tierra 2 de la carrera de Ingeniería en Administración de Tierras. Hoy tenemos día miércoles 6 de octubre del año 2021. Hoy trataremos un tema muy importante como lo es la expropiación. Hablar de la ley de expropiación, pues esta figura jurídica muy aplicada varias veces por el Estado u otras entidades autorizadas, pues en Guatemala es una ley que viene regulada desde hace muchos años. En primer lugar se identifica como el decreto número 529 y fue promulgado en el gobierno de Juan José Arévalo Bermejo, 1948. Imagínense ustedes cuántos años han pasado y esta ley sigue vigente, ha tenido pocas reformas. Sí, definitivamente es posible que ya sea necesario, y eso es lógico después de tantos años, pues crear una nueva ley o reformar la que está todavía vigente. Ya para actualizarla, pero hasta el momento es el decreto número 529 el que se sigue usando. Es una ley vigente y positiva. ¿Qué significa positiva? Que se sigue utilizando. Entonces, el tema, ya lo dije, es la expropiación y más que todo la ley de expropiación. ¿Dónde está regulado? ¿Qué es? ¿Cómo se utiliza? ¿Cuál es el procedimiento que se debe realizar cuando, repito, el Estado, municipalidades, Universidad de San Carlos, concesionarios de servicios públicos y empresas privadas pues necesitan para la realización de algún proyecto que sea al final, que sea de utilidad y necesidad pública, o sea, que va a beneficiar de alguna forma al pueblo, pues necesiten expropiar tierra. Entonces, veremos esta figura. Recordarán ustedes que en la clase anterior pues estuvimos hablando sobre el derecho de vía, ¿verdad? El de derecho de carretera, lo que corresponde al Estado. Y ahí también pusimos como ejemplo, y tiene que ver con la expropiación también, hablamos sobre el corredor interoceánico o corredor seco que le llaman otros. Es un proyecto pues que lo hablamos en la clase anterior, que sería un megaproyecto que por cierto son 8,000 millones de euros los cuales se tienen previsto gastar ahí. Es un megaproyecto el cual de seguro cuando ya creo que sigue todavía en vías de llevarse a cabo, pues esta clase de proyecto, que es una supercarretera y otras vías de transporte, como para tren, también cuestiones para transportar gas, para transportar petróleo, entonces también se va a construir. En esta clase de proyectos, pues es donde normalmente piden la expropiación. ¿Quién autoriza la expropiación? Pues vamos a verlo acá. Bueno, en primer lugar, la base para que una expropiación sea declarada tiene que existir, el fin de ese proyecto tiene que ser de utilidad o necesidad pública o interés social. Entonces, ¿cuál es el objetivo con esto? Es todo lo que tienda a satisfacer una necesidad colectiva, bien sea de orden material o espiritual. Esa es la base para que se pueda autorizar o decretar la expropiación de alguno o varios bienes inmuebles. Ahora bien, ¿quién es el ente facultado para declarar la expropiación y sobre todo declarar la utilidad y necesidad pública o de interés social en el proyecto a realizar? Pues el artículo 2 de la ley de expropiación indica que corresponde esta facultad al Congreso de la República. Por favor, que no se nos olvide, es el Congreso de la República quien puede declarar.
Ahora, esta declaración, si es que se da, pues se debe hacer con referencia precisa. Siempre que fuere posible, hay que determinar bien los bienes que serán afectados, o sea, que serán expropiados, determinando el objeto de la expropiación con términos que no permitan extender la acción expropiatoria a otros bienes que aquellos que sean necesarios. O sea, debe de quedar bien específico qué es lo que se quiere expropiar para no afectar a otros bienes adjuntos o aledaños. Muy bien, ahora preguntémonos, ¿quién puede instar a la expropiación? Hay varias entidades, algunas públicas, otras privadas, que pueden instar a la expropiación. El primero que está facultado en poder solicitar al Congreso de la República que se decrete una expropiación de algún bien mueble, y más que todo inmueble, sería el Estado. Hay varios casos en donde el Estado puede instar a la expropiación. En primer lugar, cuando se trate de bienes necesarios para llevar a cabo obras de interés nacional. En segundo lugar, el Estado también puede instar a la expropiación cuando se trate de incorporar al dominio público bienes particulares para satisfacer una necesidad pública. Por eso le decía, no necesariamente solo bienes inmuebles, puede ser muebles también. Alguna emergencia que se necesite y algún artículo que el Estado requiera de tenerlo en posesión para poder hacer uso de él, también se puede expropiar. Otro de los casos en donde el Estado puede solicitar la expropiación es cuando sea el medio indispensable de que bienes que se encuentran en el dominio privado, ya sea estos propiedad de personas naturales o jurídicas, puedan ser adquiridos por la generalidad de los habitantes, siempre y cuando estos sirvan para satisfacer sus necesidades o para llevar a cabo planes de mejoramiento social o económico. Solo vamos a poner un ejemplo, algo fuera de los bienes inmuebles, suponiendo o poniendo, mejor dicho, como ejemplo o base lo que estamos pasando ahorita con la pandemia, ¿verdad? Vamos a suponer, para no hablar solamente de bienes inmuebles, que es lo que más les interesa a ustedes, pero para tener bien claro esto, vamos a suponer que solamente una farmacéutica cuenta con la vacuna del COVID-19. Tiene un lote de vacunas, pero esta, y a nivel mundial se acabaron. ¿Sí? A nivel mundial se acabaron y solamente hay acá y es la farmacéutica quien tiene un lote, pero ella no lo quiere vender. Entonces, ahí en este caso el Estado, en base al buscando y protegiendo la salud y sobre todo la vida de los habitantes de Guatemala, pues puede solicitar al Congreso de la República que se decrete la expropiación de ese lote de medicinas para que, bueno, indemnizar, comprarle prácticamente ese lote de medicina a la farmacéutica para el Estado representado por el gobierno poder distribuir entre la población. Les coloqué este ejemplo para no solamente centrarnos en bienes inmuebles, porque ahí es donde más se da, cuando se va a realizar un proyecto de desarrollo, ¿verdad? Una carretera, un complejo, digamos, turístico, o algo que beneficie a la población, o una terminal, qué sé yo, terminal de transporte. Muy bien, y está el último caso donde el Estado puede instar a la expropiación, es cuando se trate de incorporar al dominio privado del Estado bienes apropiados para el desenvolvimiento de sus funciones. Siempre y cuando cualquiera de estas causales que ya mencioné tengan su origen, pues puede, ya les digo, instar o solicitar al Congreso de la República, que se decrete la expropiación. Ahora bien, ¿será que solo el Estado es el único que puede instar a la expropiación? O sea, solicitar al Congreso de la República que la decrete, que la autorice. No, no solo el Estado. Hay otras entidades, como cuáles. Las municipalidades. Cuando la necesidad, utilidad o interés del municipio demandan la expropiación en las situaciones del inciso anterior. Que les digo, se quiere construir, bueno, en este caso no construir, sino que se quiere comprar un bien inmueble alejado de la ciudad
en donde se va a instalar un nuevo basurero, ¿sí? Entonces ya contamos, tengo entendido que ya contamos con un basurero, pero vamos a suponer que ya no da abasto y hay necesidad de otro basurero. O por ejemplo, no vayamos tan lejos. Voy a cambiar rápidamente el ejemplo. El cementerio ya no se da abasto. Y yo creo que han construido bóvedas hasta en las calles, hasta en el terreno que estaba destinado para calles en el cementerio general. Sí, es cierto, existen otros cementerios privados, pero recuerden que eso es comprado. Entonces, eso es comprado. Entonces, es necesario ya la construcción de otro cementerio municipal acá en Chiquimula. Entonces, si, bueno, si el Consejo Municipal decidiera hacer ese proyecto, entonces ellos pueden, lo primero que van a hacer un estudio, van a buscar un bien inmueble apto, con todas las condiciones necesarias para construir un cementerio municipal, un nuevo cementerio municipal. Entonces, primero van a tratar de negociar con el propietario, pero si el propietario se negare a vender y, ojo, para solicitar la expropiación, tiene que existir el requisito que no hay otro bien inmueble que tenga las mismas características y tiene que ser el único en donde realmente, pues, el cementerio, pues, se pueda construir un cementerio, ¿verdad? O tener ese lugar, ese bien inmueble, para que se puedan construir poco a poco bóvedas. Entonces, pero vamos a suponer que no hay otro bien inmueble y el único que hay, el propietario, dice que no lo vende. Entonces, ahí es donde la municipalidad está facultada para solicitarle al Congreso de la República que decrete la expropiación. Lógicamente, esa solicitud tiene que ir bien fundamentada, ¿verdad? Bien fundamentada, identificar bien al propietario, el bien inmueble, el porqué de la necesidad de adquirir ese bien inmueble. Lógicamente, más adelante vamos a ver que se debe indemnizar, se debe indemnizar al propietario por el bien inmueble. Prácticamente sería como comprárselo, aunque yo siempre he dicho que cuando algo así pasa es mejor, si en realidad no hay otro terreno que llene los requisitos necesarios para realizar el proyecto en marcha, es mejor negociar antes y no permitir que se llegue a una etapa de la expropiación en donde más adelante lo vamos a ver, ya se nombra a un valuador, ¿no? Y inclusive hay un artículo en donde dice que no debe exceder la indemnización del 30% de la matrícula fiscal, y ya vamos a platicar qué problemas puede dar eso. Ok. Aparte de las municipalidades, también hay otras entidades que pueden instar a la expropiación. Solo permítanme, voy a hacer un cambio. Disculpe. Sí. Entonces seguimos platicando sobre la expropiación. Estamos hablando sobre las entidades que están facultadas para solicitar al Congreso de la República que decrete la expropiación. Ya mencionamos al Estado, ya mencionamos a las municipalidades y toca el turno a los contratistas o concesionarios de servicios públicos o de obras y servicios de utilidad pública. Por ejemplo, transporte, ya sea urbano o extraurbano. Que sí es cierto que tenemos acá ¿qué les digo? Una terminal, pero no lo puedo negar. La verdad que para ser Chiquimula esa terminal no es digna del departamento, ¿verdad? Entonces vamos a suponer que la municipalidad pues no quiere, o supuestamente según ellos no pueden hacer una terminal ya moderna acá en Chiquimula, pero resulta que los concesionarios que es un concesionario, es aquel que presta un servicio público, o sea que el obligado a prestar servicio público sería el Estado o la municipalidad. El servicio urbano o extraurbano es un servicio público, pero como la municipalidad no puede prestar directamente de servicio, concesiona, o sea, le da la facultad
a personas particulares, ya sean personas individuales o personas jurídicas. Cuando digo personas jurídicas me refiero a sociedades mercantiles, por ejemplo, sociedades anónimas. Entonces les da ese derecho de, como ellos no pueden prestar el servicio de transporte directamente, le dan ese derecho a una persona individual o jurídica. Entonces vamos a suponer que estos forman una asociación y esta asociación pues llega a tener los medios para poder construir una terminal ya moderna. Entonces ellos, si tuvieran problemas en adquirir el bien inmueble que desean comprar para instalar la terminal, permítame un momento. Disculpe. Entonces les decía que la Asociación de Transportistas puede solicitar al Congreso que decrete la expropiación de ese bien inmueble para instalar la terminal, para construir la terminal moderna. Y también están facultados las empresas o compañías particulares. Por ejemplo, lo que ya hemos hablado, el Corredor Interoceánico, Sociedad Anónima, es una empresa privada, es una empresa lucrativa. Esa es la gran diferencia entre la privada con los concesionarios y las municipalidades. Su fin no es lucrativo, ¿verdad? Su fin es, las municipalidades y el Estado, para beneficiar a toda la población. En el caso de los contratistas concesionarios, pues no tienen fin lucrativo tampoco, sino que para beneficiarse de ellos, y también se beneficiaría a la población, porque imagínense, tener ya una terminal moderna sería muy bueno. Ahora bien, la empresa o compañías particulares, pues eso sí es un fin lucrativo, pero a pesar de eso, a pesar de que van a tener un lucro con el proyecto que van a construir, pues, pero el pueblo también se va a beneficiar con empleos, también con más acceso. Por ejemplo, si es una carretera, con mejor acceso. En el caso del corredor tecnológico, interoceánico, perdón, o corredor seco, como le llaman, pues beneficiaría a los comerciantes que importan y exportan, aquellos que transportan también, que se dedican al transporte de mercadería, pero también beneficiaría a toda la población, ya lo dije, porque va a existir más empleo, porque se va a contratar gente. Además, si se llega a realizar, por ejemplo, ese proyecto, dejaría expedita el tránsito a los vehículos o los propietarios de los vehículos normales, porque ya todo transporte de carga ya no circularía por las carreteras normales que tenemos hoy en día. En realidad, si ese proyecto se llega a dar, sería algo muy beneficioso para Guatemala, y efectivamente. Y por último, la otra institución que puede instar o solicitar al Congreso de la República la expropiación de algún bien inmueble o también mueble sería la Universidad de San Carlos de Guatemala. Cuando se trate de bienes, si se dan cuenta, aquí en la ley no dice bienes inmuebles, no, bienes. Entonces, en bienes va muebles e inmuebles que sean indispensables para llevar a cabo su cometido. Les pongo un ejemplo acá. Ustedes lo saben perfectamente. Es cierto que ahorita no estamos asistiendo a clases por esto de la pandemia, todo tiene que ser virtual. Pero ustedes recordarán que cuando estábamos siguiendo al CUNORI, el parqueo ya no se da abasto, para nada. Ya necesitamos de otro parqueo. Entonces, lo idóneo sería, pues lógico, si ustedes observan, ya no hay lugar. Entonces, hay necesidad de adquirir que el CUNORI, entre su presupuesto, pues tenga asignado una partida para comprar otro terreno. Y lo ideal sería, pues, adjunto. Yo no sé si estoy mal, pero recuerdo que viniendo de la Y o yendo de la Y para el CUNORI, hay un terreno a la par. Entonces, el CUNORI podría primero negociar con el propietario de ese terreno, comprarlo para ampliar el parqueo, que sería de mucha utilidad para los trabajadores y estudiantes del CUNORI.
Pero si el propietario no quiere y si efectivamente se prueba que ese es el terreno que de verdad le conviene al CUNORI, pues podrían solicitar la expropiación y ya es el Congreso que en base a las pruebas aportadas pues decidirá si aprueba o no aprueba la expropiación. Es cierto, el propietario puede argumentar que se pueda, él no quiere vender y que mejor busque otros terrenos, inclusive pueden adquirir otros más baratos. La cuestión sería, digamos, el argumento para convencer al Congreso del CUNORI es que ese terreno está a la par y ese sería el objetivo, porque imagínense comprar un terreno que esté, por ejemplo, a 2 kilómetros de ahí, ya no serviría, ¿verdad? Parqueo, pero no tendría ningún sentido. Entonces, el único sentido que tiene es comprar un terreno que esté cerca. Mejor si está adjunto. Tal vez a una cuadra, tal vez pondrían en duda al Congreso, porque de repente pueden decir, no, el señor no quiere vender, pero mire, el señor dice que hay otro terreno y por cierto, el propietario sí está dispuesto a venderlo, e inclusive es hasta más barato. Y bien, siempre y cuando no haya que cruzar la carretera, porque recuerden que es peligroso, está siempre en la misma lado o línea, pues bien puede decir Congreso, no, los estudiantes a una cuadra pueden dejar su carro y caminar, entonces no hay ningún problema. Entonces es de tratar de convencer al Congreso, el interesado en expropiar, y si el propietario no está de acuerdo, igual presentar las pruebas, el por qué no quiere que se apruebe la expropiación. Muy bien. ¿Cuál es el objeto de la expropiación? Siempre y cuando se autoriza por el Congreso expropiar un bien mueble o inmueble, cuando sea por causas de utilidad o necesidad pública o por interés social. Ahora bien, la expropiación debe limitarse a la porción necesaria para construir la obra pública o satisfacer la necesidad colectiva. O sea, lo único que se va a necesitar. O sea, la finca puede ser, si hablamos de bien inmueble, desde este momento solamente voy a hablar de bienes inmuebles, que es lo que más nos interesa, ¿verdad? Pero ya dijimos que también se pueden expropiar bienes muebles. Entonces, si la finca puede ser más grande, pero si solamente se necesita una fracción de terreno, es lo único que se va a expropiar, salvo el caso de que para su realización o su financiación sea necesaria la expropiación de todo el bien o de una porción mayor o de otro bien adyacente, extremos que deberán ser establecidos en la declaración respectiva, o sea, en la solicitud que se realiza el Congreso. ¿Ok? Hay otros artículos, no es que no tengan importancia, pero vamos a obviarlos. El artículo 8 especifica que en la expropiación también pueden incluirse los accesorios del bien expropiado. Sin embargo, el expropiado podrá excluirlos de la expropiación siempre que el retiro sea posible sin desmedro. Vamos a suponer que, sigamos con el mismo ejemplo del parqueo del CUNORI, que en el terreno adjunto, el cual se desea adquirir, y desea adquirir la universidad, resulta que ahí hay son corrales para animales, crianza de animales, hay galeras, ¿sí? Entonces, estos, si son susceptibles de poderlos quitar, pues el expropiado puede quitarlos, ¿verdad? Entonces, no, lógicamente, no va a ir incluido en la indemnización. Eso puede quitarlos. Si el expropiado prueba que el remanente del bien resulta inadecuado para la utilización a que había sido destinado, tiene derecho a que la expropiación se extienda a todo él. ¿Esto qué significa? Miren, hay casos en donde, por ejemplo, la entidad que está expropiando le dice, mire, nosotros pues en realidad pues queremos que lleguemos a un acuerdo económico para pagarle una indemnización porque definitivamente esto se puede expropiar, ya tenemos la declaración autorizada por el Congreso. Pero lo que nosotros pues necesitamos no es toda su finca, no es todo su bien inmueble,
sino que solamente una fracción de tanto por tanto. Entonces, si el expropiado prueba que si solamente la fracción le van a indemnizar, él ya el resto de su bien inmueble ya pierde el valor, ya no le sería útil. Entonces, si él prueba eso, la ley indica que ahí pues el expropiante debe prácticamente adquirir todo el bien inmueble. Prácticamente sería como una compra, pero técnica o jurídicamente se dice expropiarle, ¿verdad? Muy bien, vayamos a lo que más interesa, sobre todo al expropiado. La indemnización. O sea, ojo, cuando se habla que el Estado, cualquiera de las entidades que ya mencioné, como municipalidades, concesionarios, empresas privadas, la Universidad de San Carlos, soliciten al Congreso de la República y la expropiación y esta sea aprobada, ojo, no significa, y eso hay que tenerlo bien claro porque hay mucha gente que se confunde con eso, no significa que el Estado le va a confiscar. En la confiscación no se paga ninguna indemnización. La confiscación prácticamente no es permitida en Guatemala. La expropiación sí, pero la expropiación tiene esta característica fundamental que al expropiarle se le indemniza. Es como estarle prácticamente pues comprando el bien inmueble al expropiar. ¿Ok? Ahora, la indemnización debe comprender la satisfacción al propietario del valor del bien. También todos los daños, desmerecimientos y erogaciones que sean consecuencia de la expropiación, incluyendo, fíjense muchachos, ante cualquier atraso, el pago de intereses. Vamos a suponer que sí, ya se decretó la expropiación, ya se llegó a un acuerdo, pero resulta que el gobierno tarda en pagar. El expropiado tiene derecho, en base al artículo 10 de la ley de expropiación, a solicitar que se le pague intereses también, como ahí sí que como en resarcimiento de los daños y perjuicios que el atraso del pago por parte del Estado o cualquiera de las otras entidades que mencionamos haya provocado al expropiado. ¿Cómo debe fijarse la indemnización? La ley dice que se debe de fijar en dinero, a no ser que el expropiante y expropiado convengan de otra forma de pago. No hay ningún problema. Pueden, ¿qué? Convenir que darán otro bien inmueble ubicado en otra parte, de mayor extensión o qué sé yo, o también vehículos, maquinaria. Es permitido pagar así, pero de preferencia en dinero. Ahora bien, ¿qué pasa si el expropiado no está de acuerdo? No quiere vender, ¿sí? Entonces, la ley, el artículo 12, especifica que debe nombrarse a un valuador experto, ¿sí? Para determinar a cuánto asciende la indemnización que se le debe dar al expropiado. Entonces, ¿qué es lo que qué debe tomar en cuenta el valuador autorizado? Bueno, en primer lugar, el valor actual del bien como base principal. También debe tomar en cuenta las ofertas recíprocas formuladas por ambas partes, porque tuvo que haber algún momento en donde se estuvo en negociación. Cosa aparte es que no quiera, ¿verdad? Ya platicaron, pero al final el propietario del bien inmueble dice, no me conviene o no quiero venderles. Entonces ya se nombra a un valuador autorizado. Y ambos acá deben de presentar los medios de prueba pertinentes que ofrezcan las partes, porque es muy posible que el propietario diga, no, es que lo que me están ofreciendo no es, ahí yo pierdo, y yo sí, prácticamente accedo a firmar la escritura traslativa de dominio, pero si me indemnizan con tal cantidad. Entonces, igual el Estado, la municipalidad o la Universidad de San Carlos o las otras entidades autorizadas para instalar la expropiación también van a presentar sus argumentos el por qué le están ofreciendo tal cantidad como indemnización
al expropiado. Al final, el evaluador pues decidirá en base a sus conocimientos cuál es el precio que se debe de aplicar. Ahora, los expertos evaluadores serán nombrados de conformidad al Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Qué significa eso? Que ambas partes pueden nombrar a un experto evaluador. E inclusive, muchachos, si existiera diferencias entre las evaluaciones presentadas por los profesionales, en este caso es la gobernación que conoce, es un trámite administrativo, ¿vieron? La expropiación, pues no, hasta el momento, no la conoce ningún órgano jurisdiccional, o sea, un juzgado, sino que es la gobernación que conoce, inclusive al final de la gobernación de la ciudad capital, pero los procesos se pueden iniciar y tramitar acá en la gobernación departamental. Entonces, si hubiera discrepancia entre las evaluaciones presentadas, valga la redundancia, por los evaluadores de cada parte, pues entonces se puede nombrar a un evaluador que se llama un tercero en discordia, ¿eh? Él ya va a presentar una evaluación aparte, y lo nombrará el gobernador, no las partes. Las partes ya nombraron a su evaluador. Claro, el costo o los honorarios de ese tercer evaluador, pues ambos tienen que sufragar los gastos, pero quien lo elige es el gobernador. ¿Estamos? Muy bien. Vamos a ver algunos casos. Vamos a seguir. Miremos el artículo 16. Habla sobre las mejoras que se han hecho en el bien afecto a la expropiación, en las que se hicieron dentro de los 6 meses siguientes a la declaratoria respectiva, no serán objeto de indemnización, salvo las que fueran necesarias. Entonces, ojo, si algún cliente o amigo les cuenta, mira, fíjate que tengo un bien inmueble, el cual pues ya fue declarado que puede ser expropiado, porque van a realizar un proyecto, una carretera, te pregunto, ¿será que me conviene hacer mejoras ahí? Pues yo diría que la respuesta es mejor que no, ¿verdad? Porque estas no van a ser incluidas en la indemnización, salvo que fueran necesarias, ahí sí, pero debe quedar establecido ya con la otra parte, ¿verdad? De lo contrario, pues ellos prácticamente, como se dice, se lavarían las manos, porque en base al artículo 16 no están obligados a pagar esas mejoras. Ahora bien, los contratos, sean o no tratativos de dominio, celebrados por el propietario con posterioridad al acto que declaró afectado el bien expropiado, no impiden esta, pues el titular del nuevo derecho se considera subrogado en los derechos y obligaciones del propietario anterior. ¿Qué significa, muchachos? Vamos a suponer que a Juan, pues ya le informaron, le notificaron que el bien inmueble, pues va a ser expropiado, ¿ok? Entonces viene Juan y vende ya sea si ya empezó la negociación o no la ha empezado, pero viene y vende el bien inmueble. Entonces, si la declaratoria de expropiación ya fue hecha por el Congreso de la República, entonces el nuevo propietario se subroga, o sea, tiene las mismas obligaciones, también los mismos derechos que el antiguo dueño. No porque el otro vendió, ya no van a poder aplicar la expropiación al nuevo dueño. Ojo. Incluso si Juan va a vender, que le advierta al nuevo dueño que está comprando un bien inmueble, que va a ser expropiado. Ya que él mire cómo va a ser la negociación con el gobierno, con la municipalidad o con cualquier otra entidad facultada para solicitar la expropiación. Ahora bien, el artículo 18 indica que la indemnización debe ser previa a la expropiación del bien. Ahora, existe una excepción, o sea, ¿qué significa? Antes de expropiar se le debe pagar, se le debe dar la indemnización al propietario. Solo hay excepciones en caso de invasión o ataque al territorio nacional o grave perturbación del orden interior.
No es forzosa que la indemnización sea previa. Eso sí, después del conflicto que se esté suscitando, se le debe pagar la indemnización al propietario. Pero la única excepción que existe en la cual no hay obligación de pagarle previamente la indemnización al propietario. Muy bien, vamos, seguimos hablando, seguimos caminando sobre esta figura tan interesante como es la expropiación, la cual es muy utilizada para realizar proyectos de desarrollo que beneficien al pueblo, en pocas palabras, al pueblo. Ok, hablemos sobre el procedimiento, las diligencias previas. Primero hay unas diligencias previas que se deben hacer antes de expropiar. Muy bien, empecemos por esto. Declarado un bien afecto a utilidad o necesidad pública o interés social, el Estado, las municipalidades, la Universidad de San Carlos o cualquiera de las otras entidades que ya mencionamos podrán adquirirlo directamente del propietario, llenando los requisitos de esta ley. ¿Sí? Llegan con el propietario, si el propietario dice estoy de acuerdo, adelante, ¿verdad, compañeros? No hay necesidad de llegar a más. Hecha la declaración que señala el artículo anterior o la que ya les mencioné, el expropiante requerirá al propietario que manifieste la suma que aceptaría en pago de total indemnización. O sea, aquí estamos hablando de negociación entre el expropiante y el expropiado. En casos de personas domiciliadas fuera de la República cuya residencia se ignore, pues, ¿qué se hace? Porque sí se puede dar ese caso, que no se encuentra, nadie sabe de quién es ese bien inmueble, o sí se sabe, pero no, se desconoce el domicilio, dónde viven, dónde están. Entonces, la ley de expropiación establece que se debe seguir el procedimiento de publicar edictos en el diario oficial, o sea, diario de Centroamérica, y otro en los de mayor circulación, por ejemplo, La Hora, el Gráfico, el Prensa Libre o diario, qué sé yo, el que sale más barato es el diario La Hora. Se deben de publicar en donde se le informa y se le hace un llamado al propietario del bien inmueble a expropiar para que sea presente él o su representante para negociar la indemnización de la expropiación. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si nadie se presenta? Lo que la ley no lo especifica claramente, pero la lógica nos indica que lo que el expropiante debe hacer, ya sea municipalidad, estado u otra entidad, debe poner en reserva el valor de la indemnización para que cuando aparezca, si es que aparece el propietario o su representante, pues ahí está el dinero y se le cancela. ¿Ok? Ahora bien, si el expropiante se pusiera de acuerdo con el propietario o su representante legal sobre el monto de la indemnización, previo pago de esta, se procederá a otorgar la escritura alterativa correspondiente a dominio. Eso es lo que está tratando el corredor interoceánico. A mí me consta, ya se estaba en pláticas con los propietarios de los bienes inmuebles por donde va a pasar el corredor interoceánico. Y si ahorita, porque ellos como que financieramente pues se quedaron varados, pero cuando, supongo, si es que se llega a dar, cuando ya tengan el capital necesario, pues van a negociar con el propietario y si están de acuerdo van a realizar la escritura alterativa de dominio. Inclusive les contaba en otra clase que me contaban por ahí, porque yo ya no participo en ese proceso, que como se quedaron sin dinero prácticamente para comprar la tierra, que es bastante, les estaban proponiendo que a un inicio venía el propietario, firmara la escritura alterativa de dominio, pero antes de eso evaluaban el bien inmueble, ya llegaba a un precio, ¿qué les digo? 100,000 quetzales, por poner un ejemplo. Como no podían pagar ese dinero, se iban a convertir en socios, ¿sí? Entonces se iban a convertir en socios y lógicamente iban a tener sus acciones.
a partir de que el proyecto empieza a funcionar y el primer año que empiece a generar utilidades, si es que la genera, entonces ya el Corredor Interoceánico S.A. Les está colocando dos opciones a los propietarios, que en ese momento se aceptan serían accionistas. Entonces ya al tener los medios suficientes, utilidad, lo primero que le puedo ofrecer es que ya sea ellos se quedan como accionistas, ¿sí? Se quedan como accionistas y van a recibir pues utilidades año con año. Si el proyecto es fructífero, pues les aseguro que les va a convenir mejor quedarse como accionistas. Más sin embargo, eso ya es decisión del propietario. Ahora bien, si no, la SA le compra sus acciones. Entonces ya ahí prácticamente le estarían ya en dinero pagando la tierra que habían cedido a cambio de acciones. Entonces esa es una de las metodologías que está proponiendo el Corredor Interoceánico. No sé si ya cambiaron, si hoy están proponiendo otra cosa, pero eso fue lo último que yo me enteré. Ahora bien, si la expropiación es realizada por contratistas o concesionarios de servicios públicos, o ya sea obras o servicios de utilidad públicas, podrán efectuar la adquisición de conformidad con este capítulo, pero la autoridad encargada de fiscalizar la concesión o el cumplimiento del contrato deberá expresar su conformidad respecto a la indemnización. En el ejemplo que les coloqué, que una asociación de transportistas quiera construir una terminal moderna, pues también, ¿quién es el que fiscaliza la concesión? En este caso, la municipalidad, si hablamos de transporte urbano. Si hablamos de transporte extraurbano, es la Dirección General de Transporte. En este caso serían dos entidades que tendrían que manifestar su conformidad respecto a la indemnización. Aunque yo le voy a ser honesto, pues en este caso yo, solo es mi criterio, considero que ellos pues, no tendrían que ponerse, como se dice, los moños, porque en este caso, si es que se llegara a dar, la obligación es de ellos, pero como ellos no lo hacen, y si lo hace la asociación, pues yo pienso que en vez de estar ahí obstaculizando el proyecto, sería de apoyarlo, ¿verdad? Pero eso ya es un criterio personal. Sigamos avanzando, pues la expropiación, hablemos sobre la expropiación, o sea, las diligencias previas, ¿verdad? Es lo que estamos hablando, o lo que hablamos. ¿Cuándo quedarán sin efecto? O sea, cuando no hay necesidad de hacer todas estas diligencias previas que ya hablamos y el expropiante puede proceder a la expropiación sin tanto trámite, sin hacer ninguna diligencia previa. Hay varios casos. En primer lugar, no hay necesidad de hacer diligencias previas cuando en los casos de invasión o ataque al territorio nacional o grave perturbación del orden interior. También no hay necesidad de eso si el propietario no manifiesta sus pretensiones dentro del plazo. Escúchese bien a que se refiere el artículo 20. Regresemos al artículo 20. Vamos a ver. El artículo 20 especifica que se debe hacer la escritura de traslado de dominio. Sí se llega a un acuerdo, pero se puede dar el caso que después de formular las ofertas recíprocas no se llega a ningún acuerdo, ¿ok? Entonces la entidad expropiante o aquella cuyo favor se haya emitido la declaratoria de utilidad colectiva, beneficio o interés público, escúchese bien, podrá consignar, o sea, depositar en una cuenta del organismo judicial ante esa cantidad a un tribunal competente el monto que el valuador autorizado ha determinado por ese bien inmueble. Entonces, se lo da en consignación porque el propietario no quiere ceder, ¿verdad? No quiere negociar, ¿ok? Entonces, ese sería el procedimiento. Ahora bien, aquí hay un plazo,
Vamos a ver. Si la expropiación es realizada, hay un plazo establecido en la ley, entonces el cual tiene que pronunciarse el expropiante. De lo contrario, no va a haber necesidad de las diligencias previas que estamos hablando, ¿verdad? Y incluso el propietario no quiere, ya quedamos claros. Entonces viene el expropiante, le deposita, le consigna la cantidad que el valuador asignó al bien inmueble a expropiarse, lo consigna a un juzgado competente. En este caso puede ser el juzgado del ramo civil. Entonces, toda vez ya consignada la cantidad, entonces debe ya la entidad expropiante podrá, aunque hubiera recursos pendientes de resolución, iniciar o proseguir la obra de que se trate. Si depositaron, puede continuar, no hay ningún problema, la ley lo ampara. ¿Estamos? Entonces, ya les digo, este es el trámite. Ahora seguimos. También no hay necesidad de seguir diligencias previas si la estimación hecha por el propietario excede de un 30% de la declaración fiscal. Y miren muchachos, esta es una contradicción que yo pienso que ya es necesario reformar porque da muchas dudas. Aquí es donde se dio por aquellos tiempos el problema con la United Fruit Company. Por eso fue que les envié un video sobre la reforma agraria que hizo el extinto expresidente de Guatemala, Jacobo Arbenz Guzmán, que por eso fue que el gobierno de Estados Unidos le armó una operación ahí, ¿verdad? La CIA, una operación clandestina, tildándolo de comunista para provocar el golpe de Estado, derrocamiento de su gobierno. ¿Cuál era el mayor problema que se ha venido dando desde siempre? No sé si ustedes ya han tenido la oportunidad de comprar un bien inmueble, pero ¿qué es lo que pasa? Venimos y compramos un terreno, por ejemplo, a 100,000 quetzales, pero en la escritura le pedimos al notario que le ponga 500 quetzales. Y con ese valor va a estar la matrícula fiscal. Entonces, ¿y por qué? Lo correcto sería colocar el valor real. Y eso es lo que se exige y eso es lo que se debe hacer. Pero ¿por qué se hace eso? Para no pagar impuestos, mucho, o sea, bastante de IVA, que es el 12%, o si es segunda compraventa, un 3% de timbres fiscales. Entonces, por eso se le pide al notario que ponga menos. Hoy en día no es recomendable esto porque el SAT está despertando cada día más y si se da cuenta puede hacer reparos y le puede exigir a comprador y vendedor que pague, que en primer lugar declaren el valor real. Si costó 100,000, se debe de colocar ese valor en la escritura y debe pagarse impuestos sobre ese valor. ¿Y qué pasó con la United Fruit Company y con la mayoría de ciudadanos que tenían bienes inmuebles? La matrícula fiscal era muy baja. Imagínense lo que dice el artículo 22, inciso C, que no hay necesidad de diligencias previas si la estimación hecha por el propietario excede de un 30% a la declaración fiscal. Pero bueno, al final se puede argumentar que ya esta ley pues ya está bastante pasadita de que se creó y que lo que se debe pedir que se tome en cuenta ya una razón comercial, un valor que sea actualizado, ¿verdad? Bueno, vayamos, ¿qué trámites se deben de hacer para solicitar la expropiación? Bueno, ya dijimos, la declaratoria la da el Congreso, ¿sí? Pero para presentar que se lleva a cabo una expropiación, debe presentarse a las gobernaciones departamentales y debe hacerse un memorial, el cual el artículo 23 establece los requisitos, ¿verdad? Ahí ustedes miran en pantalla, dirigido al gobernador, indicación o datos del expropiante, si es el Estado, la municipalidad, la universidad, concesionario o contratista, nombre, apellido y domicilio del propietario del bien inmueble que se quiere expropiar, designación
del bien cuya expropiación se persigue, con todos los datos que puedan identificarlo. Eso es muy importante. Hay que presentar también certificación de la declaración fiscal, de DICABI en este caso, indicación de la disposición legal en virtud de la cual se declara la utilidad o necesidad pública, expresión de la suma que ofrece el expropiante en concepto de indemnización. Eso es muy importante. Y debe no solamente colocar, hay que colocar el por qué están ofreciendo ese valor de indemnización. Cuando se trate de inmuebles, hay que presentar un informe técnico de que el bien expropiado es el que se necesita para ejecutar la obra. Ojo acá, lo que le decía hace algunos minutos, porque hay probabilidades de que exista otro terreno inclusive mejor y más barato, entonces, y que siempre llena los requisitos, o mejor dicho, puede cumplir con las necesidades que el expropiante necesita. Entonces, el expropiante debe demostrar que es el único bien inmueble, es el más barato o es el más cercano y que es el que le conviene. Y no hay otro bien inmueble que pueda suplir las necesidades que ellos necesitan. Ok. La solicitud se correrá traslado al propietario por el término de 7 días. ¿Qué significa eso? Que presenta el expropiante la solicitud, luego viene a gobernación, la recibe y le notifica al expropiado o propietario del bien inmueble que ya la solicitud de expropiación ya está presentada en gobernación. ¿Ok? Muy bien. Ahora bien, el artículo 25, si el artículo 24 especifica los requisitos del memorial o solicitud que debe hacer el expropiante, ya sea Estado, municipalidad, contratista, etcétera, etcétera, el artículo 25 especifica los requisitos que debe contener el escrito o memorial de contestación hecho por el expropiado. Muy bien, pues va a ir ahí nombres y apellidos y domicilio. Va a establecer si está de acuerdo o sea, conformidad e inconformidad con los datos que el expropiante pues consignó. También debe indicar, muchachos, si el bien inmueble que quieren expropiar tiene hipotecas, embargo, anotaciones de demanda o cualquier otro gravamen. Eso es muy importante, ¿vieron? Otro gravamen puede ser una servidumbre, ¿sí? Eso es muy importante porque aquí, si existe una hipoteca, significa que hay un tercero con interés ahí. Imagínense, ahí puede haber un banco, una cooperativa que tiene que estar notificada inclusive, porque imagínense que no esté notificada, acepten la expropiación, lleguen a un acuerdo, le pagan el dinero al propietario y el acreedor ni informado. ¿Qué pasa ahí? Está perdiendo su garantía, su hipoteca. Lo que procedería ahí es que de la indemnización se le pague, ¿verdad?, al acreedor ahora bien, si sobró de lo que le expropiaron, sobra todavía más tierra, otra porción de bien inmueble, que haciendo una evaluación, el evaluador experto determina que con lo que le quedó al expropiado, esa garantía sigue valiendo igual o más que el crédito que se debe, entonces ahí no hay obligación que se le cancele el crédito al banco o cooperativa, o también puede ser un particular al cual esté a favor la hipoteca. ¿Estamos? Entonces ahí tenemos otros requisitos, sobre todo el más importante es que el expropiado en su contestación, en su escrito de contestación, también debe informar si está de acuerdo con la indemnización que le están ofreciendo o si él solicita otra cantidad. Lógicamente tendría que ser mayor, ¿verdad? Ahí también tiene que indicar si tiene hipoteca, si hay alguien que pueda salir afectado con la expropiación, un banco, cooperativa o un particular. Muy bien. Evacuado el traslado, oponiéndose a la expropiación o transcurrido el término de los 7 días,
a partir que le notificaron, y el propietario no evacúa, no contesta, eso significa, el expediente se abrirá a prueba por 20 días, dentro de cuyos 3 primeros días las partes deberán justificar sus pretensiones. ¿Estamos? Esto siempre y cuando sí se opone a la expropiación. Si el propietario dice, no, yo no quiero que me expropien, yo no quiero ceder ni vender ese bien inmueble. Entonces, abren a prueba y ahí el gobernador pues analizará, las pruebas de ambas partes y al final pues emitirá una resolución. Cuando la diligencia ofrecida sea de peritos, cada parte nombrará uno. El gobernador convocará a las partes a una audiencia en la que se propondrán los puntos sobre los cuales deberá versar el expertaje. Así también se puede designar a un tercero en caso existiera discordia. Ojo, si los evaluadores de cada parte pues emiten su dictamen de evaluación, pero esto provoca discordia, se los dije hace unos minutos, el gobernador nombrará un tercero para tratarse de ayudar ya con un tercer criterio para decidir ecuánimamente. Si las partes no hacen la designación de su respectivo perito dentro del término que el gobernador fije, ni se ponen de acuerdo respecto a la designación del tercero en discordia, se nombrará de oficio por el gobernador. ¿Ok? Recuerden que el tercero en discordia también se pagará, será pagado por las partes. A pesar que esto indica que el tercero en discordia puede ser propuesto por las partes, yo no recomiendo eso. Es mejor que desde ya el gobernador, si hay necesidad de nombrar a un tercer perito, lo nombre para evitar cualquier duda, ¿verdad? Muy bien, hablemos sobre la consumación de la expropiación. Antes de seguir, quiero aclarar que en esta ley aparece otra institución que dice que hay que darle audiencia al Ministerio Público. Antes el Ministerio Público, dentro del Ministerio Público estaba también la Procuraduría General de la Nación, por eso es que en leyes antiguas, en algunas leyes, pues no es el Ministerio Público, así como en esta. Siempre y cuando lean ustedes en esta ley que diga darle audiencia al Ministerio Público, se refiere a la Procuraduría General de la Nación, o en sus siglas llamada PGN. Entonces dice el artículo 28, agotados los trámites anteriores que hemos hablado, el gobernador encargado de sustanciar el expediente, con audiencia de la PGN y previo pago o depósito de la indemnización, ordenará que se otorgue la escritura talativa de dominio y se inscribe la propiedad si se trata, por supuesto, de bienes registrables a favor del expropiante, para lo cual fijará un término que no excederá de 5 días a contar de la notificación. Ahora, ¿qué pasa si el expropiado ya recibió la indemnización, ya está acreditada su cuenta y no quiere firmar la escritura? Entonces, transcurrido esos 5 días y es negativa, entonces la ley al gobernador para asistir a un escribano de gobierno, es el notario del gobierno, a firmar esa escritura tralativa de dominio. ¿Estamos? Dice el artículo 29, determina también que cuando se trate de expedientes tramitados en los demás departamentos de la República, el gobernador del departamento, pues ante quien se sustancie el trámite, remitirá al gobernador del departamento. O sea, primero, si es acá en Chiquimula que se presentó la solicitud, el gobernador de acá seguirá todo el trámite, pero al final, si ya se pagó la indemnización, pero el expropiado no quiere firmar, pasan los 5 días después de notificarle y él no firma la escritura relativa de dominio, determina el artículo 29 que el gobernador de acá, Chiquimula, por ejemplo, trasladará el expediente
al gobernador departamental de Guatemala, a pesar que no es en el área de Guatemala que se está dando la expropiación, y es este el que está comisionado para firmar la escritura traslativa de dominio. Muy bien. Bueno, puede darse una expropiación de urgencia. Las anteriores que hemos hablado es un procedimiento normal, ¿verdad? Ya escucharon varios pasos que se deben de seguir, varios requisitos establecidos en el procedimiento de esta ley. Hay casos de urgencias previstos en la Constitución Política de la República. En estos casos, el expropiante tendrá derecho a entrar en inmediata posesión del bien, siempre que sea posible. Consignará a favor del propietario y a título de indemnización provisional un valor, ¿verdad? Por ejemplo, de la declaración fiscal. Pero imagínense que la declaración fiscal, pues, sea de 1000 quetzales, pues no será congruente, ¿verdad? Por eso dicen que es bueno mejor colocar el valor real. Y ya dijimos que, a pesar que es lo legal y lo correcto, muchos no lo hacen porque ahí pagaría más impuestos de IVA o de timbres fiscales y también de IUSI, el impuesto único sobre inmuebles. Entonces, pero después, el expropiado puede retirar la suma depositada, pero después, si es necesario, se le deberá pagar, si hay necesidad de hacer un reajuste, ya después de hacer una evaluación, se le deberá pagar lo que corresponda, ¿verdad? Ahora muy bien muchachos, pero ¿qué pasa si el bien, si ya se dio la expropiación, ya se le pagó al expropiado, pero resulta que no hacen ningún proyecto? ¿Cuándo se considera que una propiedad expropiada pues se puede revocar? Porque aquí lo que se daría acá, la revocación, es cuando ha pasado más de 2 años y no han hecho nada. Entonces, el expropiado, si le conviene, puede pedir que se revoque la expropiación, excepto que, aunque no se haya realizado el proyecto, pero si la entidad expropiante que tiene ya en propiedad el bien inmueble, pues si ha manifestado que no se ha hecho, pero sí se va a hacer, es el caso del corredor tecnológico, pero o corredor seco. Pero hasta el momento yo creo que no han comprado ni una sola finca. Ajá, pero si ya lo hubieran comprado, pero ya pasaron varios años, pero ellos siguen activando y consiguiendo ahí los medios necesarios para realizar el proyecto, en ese caso no se podría aplicar lo establecido en el artículo 35 de los 2 años. Ahí no se puede pedir la revocación si es que le conviene al expropiado, porque si no le conviene, si él está de acuerdo con lo que lo indemnizaron, ¿para qué, verdad? Ahí, así lo deja. Ahora bien, si se da la reversión, si ya pasó tiempo y no hacen nada y el expropiado pide que le regresen, eso significa la reversión, palabras sencillas, pues el expropiante pues lógicamente tiene que regresar la indemnización que le dieron, ¿verdad? Si hubieron mejoras, también se deben de tiene que cancelar, ¿verdad? ¿Cuál es el plazo que se puede dar para pedir la reversión? Es vamos a ver, hay dos plazos, ¿verdad? Entonces, el plazo para ejercitar el derecho de reversión, en primer lugar, es de 1 año contado desde que se le diera al bien un destino distinto, porque esa es otra, aprovecho para explicarles, por eso estoy hablando de dos casos. El primer caso es cuando se le da, se le expropia el bien inmueble al propietario, pero se le dijo que iba a ser para una carretera. Pero resulta que no construye una carretera, sino que un estadio, por ejemplo. Solo es un ejemplo, ¿no? Ok, ese sería el primer caso. Y el segundo es desde que el expropiante entró en posesión del bien. Ok, es de 1 año el plazo para poder ejercitar el derecho de reversión si le dieron un destino diferente al bien inmueble expropiado. Ahora bien, a pesar que le dieron un destino diferente, pero sí al final es de beneficio para el pueblo, para la reversión, ¿oyeron? Ojo con eso. Allí no procede la reversión.
Ok, ese sería el primer caso, un destino diferente. Ahora, si no favorece al pueblo, sí procede la reversión. Ahora, el segundo caso es cuando sí, no han hecho nada y entonces ya entró el expropiante en posesión del bien inmueble expropiado, pero nunca hacen nada. Ya pasaron 2 años y no hay ningún movimiento, ni siquiera señas que vayan a hacer algo. Sí se puede dar la reversión. ¿Ok? Ojo con eso, por favor. Muy bien. El expediente de reversión se iniciará ante el ministerio respectivo, que sería de gobernación, en donde se sustanciará y finalizará con solo el dictamen de expertos dentro de un plazo de 30 días, ¿verdad? De 30 días. Aquí por error puse PGN, pero no es ministerio, no es PGN, ¿vieron? Y se refiere a, y vamos a ver, la vamos a eliminar, eliminar. Ahí está. Entonces, como es gobernación, sería el Ministerio de Gobernación. Muchachos, ya para terminar, las disposiciones finales hay varias, todas son importantes. Las costas del expediente serán a cargo del expropiante. Cuando el bien sujeto a expropiación carezca de matrícula fiscal, el escribano de gobierno, con base en las medidas y avalúos practicados al efecto, procederá a inscribirlos donde corresponda. Vamos a ver, miremos algo más importante. Ahí el artículo 45 habla sobre los acreedores. Cuando el bien inmueble expropiar, pues está hipotecado, está embargado o tiene una anotación de demanda. ¿Qué es una anotación de demanda? Es cuando alguien más dice, no, ese bien inmueble es mío, no es de quien dice ser propietario. Y hay un proceso que ya se entabló en juzgado del ramo civil. Entonces, en este caso, miremos solo el acreedor hipotecario, o sea, un banco, cooperativa, el cual tenga derecho o una hipoteca sobre ese bien inmueble expropiado. Entonces dice el artículo 45 que el acreedor hipotecario no tendrá derecho alguno a una indemnización especial. Solo ejercerá el que le corresponde contra la cantidad concedida al expropiado. ¿Qué significa esto? Si al expropiado pues le dan una indemnización de 100,000 quetzales, el banco cooperativa, que es el acreedor, únicamente tiene el derecho de decirle, mire, estos 100,000 quetzales que le van a pagar, 50,000 es nuestro, porque es lo que nos debe el expropiado. Entonces, es lo único que pueden pedir, recuperar su dinero. ¿Estamos? No tendrá derecho a reclamar el pago de todo un crédito, eso sí, si es lo que les decía hace un rato, si el resto de la finca que quedara al deudor, porque es posible que no se les expropie toda la finca, sino que solo una fracción, pero si el resto alcanza, ya al hacer la evaluación, alcanza como garantía, entonces no se le da toda la indemnización al expropiado y el resto él tiene que seguir pagando, por supuesto, si él quiere paga con lo que le dieron o si no, sí, con las mismas cuotas. Y el resto de la tierra que le quedó al expropiado sirve todavía de garantía. Estamos, ahí no habría necesidad de pagarle al acreedor. El artículo 46 especifica si sobre la finca expropiada existiera anotada una demanda o embargo, se podrá entregar la indemnización al expropiado, indica este artículo, siempre que el resto de la finca pueda responder por los derechos anotados, es lo que estamos hablando, o se dé fianza de otro propietario en garantía. ¿Ok? En caso contrario, se depositará el expropiado. Bueno, sí hay más artículos, pero ya estos son los últimos. Y aquí termino con la imagen de la fecha. Imagínense, esto fue dado en el Palacio del Organismo Legislativo en Guatemala el 9 de julio de 1948. Año cuarto de la revolución, dice, mire, fue en el gobierno del presidente Juan José Arévalo. Después, ustedes creo que conocen mucho de esto, el trámite para aprobar, porque este es un decreto, es una ley, después se debe pasar al Ejecutivo. En este entonces era representado por Juan José Arévalo, para que el Ejecutivo, el presidente, apruebe o impruebe, ¿sí? La ley. Entonces,
Sancionar es aprobar, ¿oyeron? Cuando ustedes escuchen, el Ejecutivo sancionó determinada ley, es porque la aprobó. Ahora, vetar una ley es porque no la está aprobando. Que sí es cierto que, bueno, ahorita termino con otro tema de la aprobación de leyes, que si el gobierno vetara una ley, o sea, dijera, no, no estoy de acuerdo en que se promulgue esta ley, la Constitución Política de la República, la ley del organismo legislativo, pues establece un procedimiento que regresa el proyecto de ley al y se pone de nueva votación. Y si las 3/4 partes de los diputados al Congreso, ahorita, hoy en día son 100, vamos a ver, 3 dividido 4 por 160, o sea que si 120 diputados, a pesar que el Ejecutivo dijo que no está de acuerdo en la promulgación de esa ley, pero si 120 diputados votan que sí debe promulgarse, así se hace, así lo establece la ley. Ahora, si con 119 que voten, no puede promulgarse. Bueno, esto solamente es otro dato que les estoy dando de conocimientos. Muchachos, yo les agradezco en realidad la atención y ahí van a poder ustedes ver en sus casas o su trabajo, donde ustedes deseen, pues este video, esta clase sobre la expropiación, una figura muy importante, muy utilizada por el gobierno, por las municipalidades, por los concesionarios, por las empresas privadas y por la Universidad de San Carlos, cuando es necesario pues adquirir tierras para la realización de un proyecto que sea de desarrollo social, que sea de utilidad pública y necesidad del pueblo, algo que va a beneficiar al pueblo. Agradezco a todos su atención, Dios les bendiga siempre, nos seguimos aprendiendo, avanzando poco a poco. Cuídense.